Bueno, Aldo Piñanelli y Orlando Ferreres, el número que se anunció hoy puede incrementarse hasta el 21 de noviembre. No, hoy cerró. Ya cerró. Se puede pagar hasta el 21. No, hoy cerraba la apertura de cuenta. Hoy cerraba la apertura de Lo que cuenta. puede incrementarse porque este número es hasta el viernes. Puede ser que hoy... Hay unos días que no, 2 días que no entraron. Sí. No, pero lo que dicen en la AFIP es lo siguiente. Hoy cerró la apertura de cuenta. Hay 2 días que no se computaron ni de cuenta ni declaración jurada. Pero se puede seguir pagando. Hasta el 21 de noviembre. Pero hoy el 1% de anticipo Sí. y el 9% restante para pagar el impuesto, es decir, y depositando más plata en el sistema. Bueno, la AFIP dice que sí, ¿eh? No, se cerró, para un poquito. Sí. 31 de octubre cerraba la posibilidad de abrir la cuenta y declarar cuánto es lo que van a blanquear. Tienen plazo hasta el 21 de noviembre, para depositar el dinero en las cuentas bancarias. Este número que tira el ministro es prácticamente el cierre. Mira, hay un dato para tener quiero en cuenta. aclarar esto porque yo lo pregunté hoy, lo pregunté expresamente. Lo que dicen en AFIP es que al día de hoy era el cierre para poder abrir nuevas cuentas. Ahora, hay tiempo hasta el 21 de noviembre para depositar fondos que quedan y también para pagar. Antes de depositar el fondo hay que pagar el 1% de impuesto y después cuando se deposita el fondo el 9% restante pues el 10%. O sea que ellos creen que el cierre del dinero que sale del colchón o caja de seguridad, este dinero en efectivo blanqueado, puede ser superior a este 4.600. Un poco mayor. Que puede ser 6.000 millones. No es la norma que tiene la AFIP. La norma de la AFIP es muy clara. Hoy cerraba el tiempo para hacer la apertura y declaración de la voluntad de blanquear una determinada. O sea que este es todo el dinero. Puede haber un poco más porque hay un par de días que no se... Pero que hay un dato que hay que tener en cuenta. Pragay habla de 100.000 cuentas que se abrieron. La mitad fueron menos de $20.000. Inclusive yo he visto... Que no pagaron impuestos. Que no pagan impuestos. Que, por ejemplo, declaran el hijo, el suegro, la suegra, el Espíritu Santo, son 10, 20 cuentas de $20.000 y esos no van a pagar impuestos. Así que la recaudación de estos 4.600 millones va a ser mucho menor a lo que se cree. Yo calculo que se van a recaudar entre 300 y 400 millones de dólares de impuestos. Dos temas, y ya les he ido Orlando. El propio gobierno había calculado que en cajas de seguridad y en el colchón había unos 90.000 millones de dólares. Quiere decir que se blanqueó el 5%, según el propio gobierno. Sí, el cálculo que tengo yo son 40.000 millones de dólares, pero está bien. En caja de seguridad de colchón no se sabe bien, pero sí se blanqueó una porción colchones, jardines, chiquita del colchón. Sí, no, pero yo tampoco tengo los 90.000. Fueron datos de funcionarios del gobierno que habían calculado que había 90.000 millones de dólares. Este es un tema para tener en cuenta. Y el segundo tema es que como que el sistema logró trabar decisiones de gente que iba a blanquear, se asustó por algunas cosas que fueron sucediendo y hubo errores de parte de los funcionarios del gobierno de anticipar medidas, ¿no? Bueno, la pregunta es, pongamos que se blanquea este tramo, yo creo que puede ser más. Un poco más puede ser. Pongamos lo que dice Aldo, que sean 5.000 millones lo que cierre con estos días que falta. Este tramo del blanqueo, que se sabía que era el más chiquito, ¿es el 10% del total del blanqueo? ¿Es el 20% del total del blanqueo? ¿Hay algún cálculo al respecto? No hay ningún cálculo. No se sabe. No hay ningún cálculo. Lo que pasa es que lo que está fuera del sistema serían unos 400.000 millones. Cálculo, porque no hay ningún registro. Y declarado en la AFIP hay 30.500, o sea que dan 370. O sea que estos son 3.700, es ínfimo, es muy poco. O sea que hasta ahora no brindó resultado. Pero todos los que tienen departamentos en distintos países, por ejemplo en Uruguay o Miami o en otros lugares, esos van a blanquear todos, porque ya no pueden seguir ocultando eso. Ese monto, que es el 10% del valor de mercado, puede ser muy importante de acá a diciembre o a marzo, cuando cierra definitivamente. Ahora, la pregunta es, hoy Pratgay dijo que el blanqueo podía traer unos 20.000 millones de dólares, ¿no? Total. Digamos, tiró una muy conservadora. Porque en general todos decían, bueno, si esta parte del blanqueo del dinero efectivo es el 10%, bueno, puede haber 50.000 millones de dólares que entren al blanqueo. Si es el 20%, no creo. Puede haber 25.000 millones de dólares.
Aldo Ferrer está... Aldo Ferrer. Perdón, Orlando Ferreres está... Orlando Ferreres está... Bueno, el profesor... Nosotros calculamos que iba a haber 40.000 millones, como muy probable, en esta etapa del blanqueo que terminó. ¿40.000 millones? 40.000. Ahora tenemos 4.000, es un 10% o algo así. O sea que va a haber bastante. Lo que pasa es que por ahí nos parece poco 40.000. Claro. Pero con los que decían que iba a ser 10.000, o lo comparaban con el CEDIN, que estuvo varios años y no recaudó casi nada, un poco. Entonces esto es un éxito bastante grande. Y en Europa los blanqueos tuvieron 3 o 4 etapas, siempre un poco más caras. Pero yo creo que para mí es un poco lo que salió en efectivo. Eso es lo que yo digo, nada más. Sí, inclusive... Perdón, si llegan a blanquearse total 40.000 millones de dólares, en la Argentina, que se sabe que tiene 35% de evasión, de empleo en negro, con lo cual dentro de 10 años, salvo que se disminuya rápidamente la evasión, probablemente haya otro blanqueo. 40.000 millones de dólares sería algo muy importante. En la historia, sí. Mirá, históricamente no habría otro blanqueo que en la Argentina. En los últimos 2 blanqueos, que fue en la era Cristina, en el 2008-2009, hubo un blanqueo que dio 4.000 millones de dólares, que es donde estuvo Báez. Y después, 3 años después, fue el CEDIN, que duró 3 años, y fueron 3.500 millones de dólares. O sea que sumado Cristina hasta ahora en los 2 blanqueos que hizo en su gestión, son 7.500 millones de dólares. En esta etapa, ¿sabés cuál es el problema acá? Que no sé por qué los funcionarios y gente que adhiere al gobierno ponen varas muy altas de lograr objetivos. Ya empezó con el segundo semestre, con la inflación del 20% anual. Yo llegué a escuchar de un funcionario, amigo mío, discúlpeme, y lo voy a decir con todo respeto, me dijo, se van a blanquear, cuando empezó todo esto hace 3 meses, 100.000 millones de dólares. Le digo, che, fulano, vos tomaste mucho vino esta mañana. Y vos sabés que se enojó, porque a mí me pareció una cifra bastante... No pongan 100.000. Hoy Pratgay parece que está aprendiendo. Él puso una vara baja, 20.000 millones de dólares. Yo creo que Pratgay pone la vara baja para después pero me parece más inteligente como aquel funcionario de un banco privado hace exactamente una semana dijo, acá se van a blanquear 70.000 millones de dólares. Entonces, tengamos cuidado con lo que se dice. Ahora, para que la gente entienda de lo que estamos hablando, una cosa es que blanqueen bienes afuera que no los traen a la Argentina, y otra cosa es que entre planta contante y sonante, que es lo que Argentina necesita. Cuanto más entre en efectivo en el blanqueo, mucho mejor. Bueno, Orlando Ferreres está mostrando que la economía sigue en recesión. Los datos que decía la consultora Orlando Ferreres hoy fueron ratificados por el INDEC, tal cual. Caída fuerte en septiembre, 7% la industria, 12% la construcción. ¿Por qué no arranca todavía la economía? Cuesta siempre unos 2 años que arranque. Desde el principio tuvimos una recesión calculada de 1,5. Quizás sea 2%, pero no es muy distinto a lo que habíamos previsto. Lo que pasa es que hay como una ansiedad de que tiene que arrancar y ya tiene que arrancar. No va a arrancar tampoco en el 4º trimestre, que va a ser un poco inferior al del 4º trimestre del año pasado. Hoy tuvimos una reunión en el Banco Central con el presidente y estuvimos discutiendo estos puntos. Pero si discutimos la diferencia es mínima con Sturzenegger, no tiene mucha diferencia. Recién por marzo, abril del año que viene va a haber un aumento importante del producto y va a seguir durante el resto del año, que daría un 4% de aumento. Siempre y cuando no pase nada raro, porque si pasa algo raro no hay pronóstico. Pero con una inflación que está más o menos en el 1,5% mensual. Si no ocurre nada raro, van a aumentar las tarifas cada 4 meses y con eso calculamos el 20% de inflación el año que viene. Algunos dicen 22, otros dicen menos. El Banco Central tiene entre 12 y 17. Pero la expectativa de que haya una inflación alrededor del 20, que es la mitad de la de este año, si se va confirmando como una tendencia, va a ayudar bastante a que no haya un disparate en las convenciones colectivas. A ver, hay quienes dicen, miren, esta economía sigue con desequilibrio importante, quedó nuevamente el dólar barato, de hecho hay un atesoramiento de la clase media, como en la época del kirchnerismo cuando no había cepo, hay viajes al exterior en pasajes y turismo que son similares al 2015, 2013, cuando el dólar estaba barato y fuga de capitales de 1.000 millones por mes. Y se iba parte de la clase media que tenía capacidad de ahorro al exterior. Y además
bueno, hay tasas de interés todavía muy caras para el sector productivo que compiten con la inversión real. Todo un combo que lleva a que la reactivación se demore y que la recesión continúe. Pero un momentito, ahí hay que ver también, porque nosotros tenemos un análisis que es un poco equivocado. Lo primero que aumenta son las acciones, que ya aumentaron más o menos 100% en dólares, y eso que el dólar se devaluó 50%. El segundo paso de todo eso son el aumento de los bonos, que vino aumentando el precio de los bonos hasta que la tasa de interés fue bajando bastante. Estamos en esta segunda fase. Pretendemos pedir cosas que son de la tercera y cuarta fase. ¿De dónde salimos? Este es producto de una inflación desde el año 44 hasta ahora que es de 70% promedio anual. Que le hemos disfrazado, que le hemos postergado y que ahora se permitió reflejar. Esta no es la inflación de Macri. Desde el año 2001 que no se aumentaba el gas, la luz, nada. Todo cero. Una barbaridad. A ver, Aldo. Sí, vuelvo con la vara alta. El que se puso en problemas con la actividad económica fue el gobierno cuando dijo que en el segundo semestre de este año ya íbamos a ser Suiza y la inflación iba a ser del 20 anual. La verdad que el PBI va a caer más de un 2%, como dice Orlando. Yo tengo un 2,5% de caída este año. Cada vez me no es muy más. Distinto. No, no es distinto. Por pero eso, digo, no es 11 como fue el 2001. Que la caída de septiembre, la verdad que fue mucho. Si bien Orlando me había pasado el dato antes, que es cierto, de la caída, a mí me sorprendió que el INDEC también confirmara una caída. Porque si damos lo mismo. Sí, no, pero no por vos, digo, pero dos cosas nomás. La inflación de octubre viene mal. Viene entre el 2,5% y 3% en un solo mes. Sí, pero eso es producto que se postergó un aumento y ahora se vuelve a dar. No es una variación. Les hago una pregunta, porque es muy elemental, digamos, por ahí de sentido común. Si uno tiene un déficit fiscal enorme, como el que ha optado tener este año Macri y el año que viene para tener gobernabilidad. De hecho, cada vez que negocia el presupuesto le entrega todo a los gobernadores. Ha perdido recaudación, ha aumentado gasto, digamos, compró gobernabilidad. Y eso lo financia con deuda. Y por otro lado, siguen la demanda de dólares de los viejos tiempos. Si en algún momento se corta el financiamiento. ¿Por qué se va a cortar? Bueno, pues pasa algo en el mundo y demás. Pasa algo en el mundo. ¿Cuánto tiempo tenemos, digamos? Porque esto hay que cambiarlo, digamos. No es sostenible, esto no es sostenible 3, 4 años. Bueno, 2017 ni lo sueñen. Es decir, hay que seguir así el 2017 y después cambiar. Ahí tienen que tomar una decisión sobre el tema fiscal, porque hasta ahora el ministro de Finanzas y de Hacienda actuó solo sobre la parte finanzas. Abrió el cepo, largó el dólar, habló con los fondos buitre, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero ahora falta la parte de Hacienda, donde no hubo ninguna acción de Prat-Gay. Simplemente silencio total, increíble. Nada, cero. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa que no se mueve esta parte? No, esta parte queda así, inclusive se va a aumentar un poco el gasto, porque el objetivo es político, está puesto en ganar las elecciones del 2017. ¿Y si no ganan las elecciones? Bueno, la cuestión esa también se analiza, porque los economistas tendremos a creer que todo es cuestión económica. Claro, y es político. Por eso, entonces no es tan así como esto, que... Maxi, perdón, y con todo, yo con Orlando tengo una amistad de años, y eso que somos jóvenes. Esto no sale por lo económico, esto sale por lo político. Si no hay un mínimo acuerdo político, la situación cada vez se va a poner más difícil. Hoy me decía algún funcionario que se va a definir qué quiere hacer el gobierno, si terminar de desacelerar la inflación con la tasa de interés alta y el dólar planchado, o darle un poquito más de rienda al nivel de actividad económica cuando se discuta la primer paritaria del año próximo. Claro, pero eso va a ser... Si esa paritaria cierra 27%, 28%, 25%, o alineada con la inflación del Banco Central, 17%. Como cierre esa paritaria, se va a definir qué quiere hacer el gobierno. Es importante esa paritaria. Si quiere crecer con un poco más de inflación, o quiere... No hay que olvidarse que seguir con la economía. Maxi, vamos a ser realistas. Volando bajito. ¿17% de qué? Si el propio presupuesto tiene implícito una inflación del 25%. Bueno, puso 17 para negociar los salarios. Bueno, es de enero a diciembre, Aldo. No hay poder político. Es de enero a diciembre. ¿Qué dice Ferrer? Otra caída más de los salarios. Que el gobierno va, de alguna manera, a soltar un poquito la cuerda. Yo creo que de 12 a 17 es la inflación de enero a diciembre. Es la que está prevista. Por supuesto que se le puede escapar un poco, pero no mucho más allá del 2022. Ese sería una especie de límite.
Bueno, yo y va a digo ser que así. Los salarios van a ser del 30%. Bueno, está bien, pero Bueno, pero hay que ser yo también realista, hablo con sindicalistas y hice una FJP para 17 sindicatos. O sea que yo hablo también Bueno, desde adentro. ahí tomamos los pronósticos. Me parece que cómo se discuta la. No, yo creo que eso va a ser así porque los sindicatos tienen miedo de que haya, digamos, preguntas sobre qué hicieron con el dinero. Claro. Ya mezcló de todo. Y no, bueno, pero sí. Pero abajo- Fernando Ferrere, gracias. Que enseñan abajo al hay 26, ya 10 llega millones de Roberto García trabajadores. con la mirada. Nos reencontramos mañana.